El deseo de Cristo fue y sigue siendo, hermanos, que las buenas nuevas sean predicadas de generación en generación. ¿Cuántos lo creen? Y ese es nuestro desafío, que las buenas nuevas sean predicadas no solamente en nuestra generación, pero también las generaciones que vienen atrás de nosotros. El plan de Dios ha sido siempre que las naciones de la tierra conozcan que hay un solo Dios, un único Dios verdadero, y que esa verdad corra de generación en generación. Por eso, hermanos, encontramos allá en el Antiguo Testamento que el Señor llamó a un hombre llamado Abraham, y a través de él comenzó a formar una nación de reyes y sacerdotes, para que esa nación, la cual hoy conocemos como Israel, pudiera en el Antiguo Testamento ser una nación que pudiera mostrarle a las naciones que había un Dios creador, un Dios único y todopoderoso. Y por eso vemos que después de 400 años de estar esa nación formándose en medio de la esclavitud y del dolor, en medio del sufrimiento, Dios manda a un hombre llamado Moisés para sacar a ese pueblo de Egipto y luego estar otros 40 años ahí en el desierto. Pero además de eso, hermanos, Dios llamó a un hombre llamado Josué para que él pudiera continuar la misión que había quedado inconclusa por parte de Moisés. Y encontramos algo tan poderoso y a la vez tan triste en este pasaje que quiero que leamos allí en el libro de Jueces, capítulo 2, verso 6 en adelante. Jueces 2, 6 en adelante. Dice la palabra del Señor: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido, diga conmigo, servido, había servido a Jehová todo, diga todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto, diga todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero ¿qué dice el versículo 8? Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. O sea, toda aquella generación murió. ¿Y qué dice la palabra? Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Hermanos, en esta escritura que acabamos de leer hay algo tremendo, tan profundo, que debe desafiarnos en esta mañana a nosotros también. Aquí en este pasaje de las Escrituras encontramos una transición de dos generaciones. Por un lado, dice la palabra que había una generación, la generación de Josué, y todos los ancianos eran una generación que habían visto milagros poderosos.
no que se los habían contado, sino que los habían experimentado en carne propia. Era una generación que había conocido a Dios a través del poder milagroso de parte de su Dios. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos de ustedes son de esa generación que pueden decir: yo soy una generación que he caminado en medio de milagros? Yo comencé a caminar en medio de milagros cuando tenía 17 años de edad. A mis 17 años de edad, yo tuve un encuentro personal con Jesús un sábado 28 de enero. Allí en una pequeña iglesia yo me encontraba listo para ir a una pachanga, un carnaval, pero Dios tenía algo más grande y poderoso para este que les habla en esta mañana. Yo recuerdo algo, hermanos, que mi primer milagro que yo vi en mi vida fue cuando ese 28 de enero yo le entregué mi vida al Señor Jesús. Tenía 17 años, pero mi vida fue completamente transformada por el poder del Espíritu Santo. Y allí empezó una vida de caminar en milagros y de conocer no a un Dios teórico de la Biblia, pero comencé a conocer a ese Dios que es vivo, que no ha muerto, que sigue haciendo milagros. Recuerdo que antes de bautizarme y de pasar la doctrina, tuve una experiencia 2 meses después de convertido, de ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Y mi vida cambió totalmente. Si algo me fascinaba a mí, era cuando mi pastor me decía: César, ¿quieres ir conmigo? Me han invitado a orar por un endemoniado. Y yo decía: oh, yo quiero ir con mi pastor porque yo quiero ver el poder de Dios. Yo quiero ver cómo los demonios tiemblan y salen huyendo delante de la presencia de Dios. Y recuerdo que me iba con mi pastor. Yo no sabía de Biblia. Yo era el único cristiano en mi familia para ese momento. Y yo me iba con expectativas con mi pastor. Y cuando llegábamos a la casa de alguien que estaba endemoniado, veía a mi pastor con una autoridad que declaraba libertad sobre esa persona oprimida, endemoniada. Y esa persona era libre para la gloria de Dios. Allá por los años 90 comenzó Castillo del Rey. 3 muchachos fueron parte del equipo de los primeros equipos de Castillo del Rey en mi iglesia. Y yo oía que en Castillo del Rey veían milagros. Y yo, como ya había visto el poder de Dios, yo decía: pues yo, aunque sea de Meque, me le voy a pegar a estos, porque yo quiero conocer más a ese Dios milagroso del que habla la Biblia. Y recuerdo, hermanos, que en una ocasión yo me atreví a decirles: bueno, yo quiero ir con ustedes. Para ese entonces yo ya estaba en la universidad. Y me dijeron: bueno, no eres del equipo, pero si quieres ir, lleva todas estas varas para que armemos el teatrín allí donde vamos a ir. Vamos a ir a una escuela alejada, vamos a ir a predicar, vamos a llevar una hielera con 150 helados y vamos a darle a los niños después del programa. Yo iba feliz con las varas, caminamos como 2 horas para llegar a una escuelita. Cuando llegamos, el director del equipo va a hablar con el director y le dice: mire, traemos unos helados que queremos repartirle a los niños después del programa. Nos habían dicho que eran 150 niños. Y entonces le dice el director: bueno, son 300 niños. Y entonces el director llegó donde estábamos el grupo de jóvenes y dice: tengo que decirles algo, no son 150 niños como nos habían dicho, sino que son 300 niños. Y este hombre que conocía el poder de Dios,
que conocía que cuando alguien ora, milagros suceden. Hermanos, dijo: ¿creen ustedes que si oramos los helados, estos 150 helados se pueden multiplicar? Yo estaba allí recién convertido y decía: yo creo, porque ya había visto cómo los demonios salían huyendo delante de la presencia del poder de Dios. Nos reunimos, nos agarramos de las manos, oramos ese día, hermanos. Hicimos el programa, comenzamos a hacer fila al final del programa y empezaron a pasar filas de niños. Yo estaba ahí curioso, viendo qué iba a pasar con aquellos 150 helados. Para hacer corta la historia, quiero decirles que pasaron 100 niños, pasaron 150 niños. Y los helados que estaban allí en la hielera no se agotaban. Le dimos a todos los niños helados ese día. Y cuando vimos a la hielera, todavía habían helados. Así es que el director del equipo dijo: bueno, pasen todos los padres de familia que han llegado a recoger a sus niños y les vamos a dar un helado. Pasaron los padres de familia. Y entonces, al ver que todavía sobraban helados en esa hielera, hermanos, llamamos a los profesores. Los profesores pasaron, comieron sus helados y rompimos una regla que teníamos en Castillo del Rey en ese tiempo, que no podíamos comer de lo que nosotros llevábamos para los niños. Pero ese día yo quiero decirles que cuando la abundancia de Dios se manifiesta, las reglas se quiebran. Ese día todo el equipo comimos un helado también. Yo puedo testificarles en esta mañana que nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y va a seguir siendo el mismo por los siglos de los siglos. Dios es un Dios de poder. Ese es el Dios que necesitamos llevar a las naciones de la tierra. Dice la Biblia que toda esa generación de Josué y de los ancianos era una generación que había caminado en medio de milagros. Aquí hay por lo menos 2 generaciones representadas en este auditorio. Una generación que ya pintamos canas, que estamos ya con ganas de pasar la antorcha a la próxima generación. Y hay una generación que se está levantando. Pero yo quiero decirte algo en esta hora. No importa de qué generación eres tú, si todavía no has experimentado los milagros de Dios en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en tus hijos, en tus nietos, yo quiero decirte que ese Dios, el Dios de Josué, el Dios de Abraham, el Dios de Moisés, es el Dios nuestro también y quiere mostrar su gloria en medio nuestro. Y si tú todavía no has visto un milagro en tu vida, yo quiero decirte que hay milagros que Dios quiere hacer de manera personal en cada una de nuestras vidas. Algunos milagros son invisibles. Hay otros milagros que podemos verlos y tocarlos, percibirlos. Pero de algo estoy seguro, que el Dios que hizo maravillas en medio del pueblo de Israel quiere hacerlos en pleno siglo XXI también. Lo triste de este pasaje es la transición que hubo de una generación que vio, caminó, que conoció a Dios, que vio señales, prodigios, maravillas. Pero en esa transición, dice la palabra que se levantó otra
generación que no conocía a Dios. Y tristemente, nuestra generación en nuestros días se está también levantando una generación que no conoce al Dios que nosotros hemos conocido tal vez. En el año 2004 fue la primera vez que yo fui a India. Y nunca puedo olvidar a un joven llamado Samuel, que conocí allá en las montañas cerca de los Himalayas. Estábamos dando una capacitación para jóvenes. Llegó él y en uno de los recesos que tuvimos durante la capacitación me acerqué donde Samuel y le pregunté: Samuel, cuéntame, ¿cómo conociste a Jesús como tu Señor y tu Salvador? Y recuerdo que Samuel se sonrió conmigo y me dijo: hermano, yo quiero decirle que yo soy tercera generación de cristianos en mi casa. Por eso tengo el nombre Samuel, me dijo, muy emocionado y contento él. Me dijo: mi abuelo fue el primero que conoció a Jesús. Luego mis padres conocieron a Jesús. Y ahora yo soy tercera generación de cristianos. Pero había algo que el Espíritu Santo me inquietaba a mí a hacerle la misma pregunta a Samuel. Y entonces Samuel, cuando le hice por segunda vez la pregunta, quedó un poco confundido, porque él ya me había explicado que su trasfondo era cristiano. Me había dicho de que él había nacido en un hogar cristiano. Y recuerdo que su respuesta en ese momento fue: hermano, yo quiero decirle, me dijo, que no solamente soy cristiano, sino que también soy el líder de la alabanza de mi iglesia. Y tengo un hermano que es pastor y ha estudiado en el instituto bíblico. Y algo más, me dijo. Yo soy el líder de jóvenes y por eso he traído a los jóvenes que andan conmigo. Eran como 10 jóvenes que andaban con Samuel. Y me dijo: hermano, quiero decirle algo más para explicarle que yo soy cristiano. Yo voy a ir al instituto bíblico y voy a ser pastor como mi hermano. Pero había algo en mi corazón que me decía: vuélvele a preguntar a este muchacho cómo me conoce. Y le hice por tercera vez la misma pregunta. Y cuando le hice por tercera vez la pregunta, Samuel estaba derramando lágrimas, confundido. Y recuerdo que él dijo: hermano, yo no sé qué es lo que estoy sintiendo, pero yo quiero pedirle que por favor me muestre cómo conocer a Jesús, porque si bien es cierto, yo soy tercera generación de cristianos en mi familia, yo siento que si muero hoy, no voy a ir al cielo. Ese día, hermanos, le explicamos junto con otro hermano el plan de salvación a un joven de tercera generación que asistía, que servía en la iglesia. Y ese día, este joven Samuel, por primera vez en su vida, tuvo un encuentro personal con ese Cristo que había muerto en la cruz del Calvario por él. Recuerdo que después, cuando le dije yo a Samuel, la Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos.
Y en este mismo momento hay una fiesta en los cielos, festejando el día de tu salvación. Este joven comenzó a saltar y danzaba en el espíritu. Y me dio un abrazo, hermanos, que ni mi esposa nunca en la vida me lo ha dado. Me dio un abrazo con tanto amor y tanta gratitud, porque ese día Samuel realmente conoció a ese Dios a quien él había escuchado en la iglesia, pero hoy se estaba haciendo real en su vida personal. En la noche tuvimos un culto y mientras ministrábamos el bautismo del Espíritu Santo, el primero que recibió el bautismo fue Samuel. Y cuando él recibió ese poder del Espíritu Santo, empezó a orar por los jóvenes que habían venido con él, y todos recibieron el bautismo del Espíritu Santo también. Si algo, hermanos, necesitamos en nuestros tiempos que estamos viviendo hoy, es que nuestras generaciones puedan experimentar un verdadero toque de la presencia gloriosa del dulce Espíritu de Dios. Si algo necesitan nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, es que ellos puedan experimentar en carne propia a ese Dios que usted y yo hemos conocido. Si algo debe de arder en el corazón de aquellos que hemos conocido a Dios, es poderles legar a ellos, no una cuenta bancaria simplemente, o una profesión, o una herencia, pero legarles a este Dios que se hizo carne, que habitó en medio nuestro, que se entregó por amor por cada uno de nosotros. Si algo necesitamos legarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones que están levantándose, es a este Dios que todo lo puede. Siempre les decimos a Isaac y a Kevin, y les contamos a ellos los milagros que por un lado Esther ha visto, que por otro yo he visto como solteros, que hemos visto como casados, que hemos visto en el campo. Y les contamos todo lo que nosotros hemos experimentado, pero les decimos a ellos, esos trofeos de fe son nuestros. Pero Dios tiene los propios trofeos y milagros para ti, para tu hermano. Porque yo creo, hermanos, que nuestras generaciones que vienen por delante, que vienen atrás de nosotros, necesitan conocer de una forma personal a ese Dios que usted y yo amamos. La Biblia dice que después de Josué se levantó otra generación que no conocía a Dios, que se fueron y le dieron la espalda a Dios y se fueron tras ídolos, tras los Baales, tras Acera, y hermanos, desconocieron totalmente a ese Dios todopoderoso que los había sacado de Egipto. Hace unos meses atrás, yo recuerdo en uno de los programas muy populares que han estado saliendo en un canal muy conocido, en donde un hombre llamado Morgan Freeman y algunos científicos están diciendo que hay una desaceleración acerca de los valores bíblicos y cristianos. Y por otro lado hay una aceleración de conceptos humanistas, materialistas, ateos, seculares, que están llevando a la sociedad a un punto de inflexión. Es decir,
que en algún momento, si esta tendencia continúa de la misma manera, la idea de Dios, según ellos, y de la religión y de los valores morales y espirituales que usted y yo hemos creído, dicen ellos que va a desaparecer en unas cuantas décadas más. Ustedes y yo sabemos que ese es el deseo del diablo. Y él está trabajando en función de hurtar, matar y destruir todo lo que se le ponga a su paso. Pero nosotros sabemos que si hay una generación que ama a Dios, que conoce a Dios, que camina con Dios, que teme a Dios, que ve sus milagros cada día en las cosas cotidianas. Hermanos, aquella palabra que dice y que dijo nuestro Señor Jesús, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, se van a volver una realidad. El diablo está tratando de destruir a nuestros niños, a nuestros jóvenes, la generación actual. Pero hay uno más poderoso que ha dicho que el que está en sus manos, nadie lo podrá arrebatar de ella. Se escuchan noticias acerca del crecimiento de la iglesia, de otras religiones que no son el cristianismo. Se dice que el Islam es la religión que más crece hoy en día. Y hay estadísticas tan alarmantes en el ambiente cristiano, que cada día más jóvenes dejan las iglesias. Pero yo quiero decirles algo, que nosotros somos los responsables. Nosotros que hemos conocido a Dios somos los responsables si las próximas generaciones conocen al Señor o no. Por eso, hermanos, es urgente que los que conocemos a Dios, que hemos experimentado milagros, no porque nos los han contado, sino que lo hemos palpado, lo hemos visto, lo hemos disfrutado, podamos, hermanos, podamos desafiar y ser un ejemplo para las futuras generaciones. Este mundo está en caos. Este mundo cada día se degrada más moral y espiritualmente. Pero si hay una generación que se para de rodillas frente a las adversidades de este mundo y de las crisis que enfrentamos, las generaciones que vienen tras de nosotros tienen la alta probabilidad que van a seguir el ejemplo de aquellos que hemos conocido a ese Dios todopoderoso. Dios está queriendo levantar una generación remanente que pueda representar a Jesús en los colegios. Dios está queriendo levantar una generación remanente que no se doblegue ante ninguna circunstancia ni corriente de este mundo. Dios está queriendo levantar hombres profesionales que puedan conocer a Dios y que pueda ser el centro de sus vidas, de sus familias, de sus profesiones, y que traiga honra y gloria a ese nombre que se lo merece. Dios está queriendo levantar una nueva generación. Hoy que veníamos en el desvío de Mercedes Umaño, derramé lágrimas por un hombre que estaba tendido ahí. Yo le decía: Señor, ¿hasta cuándo vamos a tener que ver estas situaciones
no solamente en nuestro país, pero en otros países. ¿Hasta cuándo nos vas a redimir? ¿Hasta cuándo, Señor? Ven pronto. Y el Señor, a través de su Espíritu, me decía: bueno, ustedes pueden hacer una diferencia en medio de un mundo lleno de pecado y de maldad. Hoy muchas familias van a sufrir en nuestro país por la pérdida de alguien, por el crimen que hay. Pero yo quiero decirles algo, que donde abundó el pecado, la gracia de Dios quiere sobreabundar. Y en esta mañana yo quisiera hacer una invitación a usted y un desafío. Yo no sé a qué generación con qué generación usted se identifica en esta hora. Si usted se identifica con la generación de Josué y de los ancianos de Josué que caminaron en medio de milagro, usted se identifica con la otra generación que no conocía al Señor. Pero lo más importante en esta hora es que pueda haber un deseo en lo más profundo de nuestro corazón de decirle: Señor, yo quiero ser esa generación que te conozca a ti. Yo quiero ser esa generación que camina en medio de milagros. Yo quiero que mis hijos no hereden una religión, pero hereden al Dios todopoderoso que es vivo y que permanece por los siglos. Ese es mi deseo con mis hijos. Yo no quiero heredarles una religión. Yo quiero que ellos hereden a ese Cristo que murió en la cruz y que ellos puedan experimentarlo en carne propia. Mientras el equipo de alabanza viene pasando en esta hora, yo quiero que usted y yo podamos en esta mañana meditar y decirle: Señor, no importa el precio, no importa los desafíos que yo tenga que tomar para ser esa generación que tú estás queriendo levantar en este último tiempo, pero quiero atreverme como se atrevió Josué y Caleb, Señor. Y quiero conquistar, y quiero ver tu gloria, y quiero ver tus milagros en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mis hijos. Queremos seguir siendo una generación que pueda testificar con el paso de los años y de las generaciones que hay un Dios real y verdadero. Quiero que incline su rostro ahí donde está. Y en esta mañana usted pueda meditar en qué generación se encuentra. Tal vez usted estará diciendo: yo me identifico con ese joven Samuel. Pero me siento lejos de ese Dios del que habla la Biblia. Yo quiero decirte en esta hora que la misericordia y la gracia de Dios no se ha acortado para ti en esta mañana. Tal vez tú eres un padre que tienes hijos que están alejados. Yo te voy a pedir que pases al altar todos aquellos que estén dispuestos y que quieren decirle: Señor, yo quiero ver, yo quiero caminar con el Dios que hace milagros todos los días.
Queremos abrir este altar en esta hora para aquellos hombres y mujeres, para aquellas parejas, para aquellas familias que quieran venir al altar y le quieran decir: Señor, yo y mi casa serviremos a Jehová.